rápido se desgastan y todo eso. Ya, pero Y ¿estamos hablando de concreto o estamos hablando de carpeta asfáltica? ¿Cuál es el asunto? de concreto, ingeniero. Ya, en concreto, en carreteras. Sí, Lo que sí vemos es de que se llama pavimento flexible y pavimento rígido. Eso principalmente hemos visto en calles, ¿no? O sea, en avenidas. El pavimento rígido sería de concreto, sí, ingeniero. ¿no? Pero en carreteras no he visto. A mayormente, no, no, sí, sí, hay, en calles hay ingeniero. Bueno, hay que hablar con propiedad. Ahora, ¿cuál es el problema en realidad? ¿Ves que tú es un problema que sea motivo de tu tesis? Ingeniero, todavía no estaba pensando bien eso, pero, o sea, siempre veo desgastes, pues, en cualquier carretera y calles que hay. Entonces, En quería, calles, dirás, no en sí, carreteras. sí, ingeniero, y quería probar Ya, hay un aditivo que, desgaste, ya, sí, pero una ingeniero, cosa, Alexander, mira, tú eres ingeniero ya, ahí vas a ver, estamos hablando de pavimentos, en todo caso, no estamos hablando ¿qué se llama?, de casas, nada, sino estamos hablando de pavimentos. Entonces, eh, si vas a hacer un pavimento en una carretera, por lo general se usa pavimento flexible, en este caso con su carpeta asfáltica. Ahora, no he visto yo una carretera de puro concreto, uno. Ahora, el otro sería de que sí existe en algunas calles, avenidas, pavimento rígido de concreto, ¿no? Entonces, eh, la alternativa cuando uno hace un trabajo es de que si uso pavimento rígido o pavimento flexible, ¿cuál es lo más conveniente? Entonces, si yo digo que es más conveniente el pavimento rígido porque es más durable o más económico, no sé, esa sería cuestión de que tú veas, ¿no? Entonces, ¿por qué tú te interesas en hacer, digamos, una tesis en pavimento rígido cuando de repente lo más conveniente es el pavimento flexible? A ver, ¿qué dices tú? ingeniero, o sea, todavía no estaba viendo bien eso. Recién estaba, pues, como le digo, también buscando más o menos qué podría hacer mi investigación. Claro, por Y eso. Entonces, tú tienes que buscar, ¿no? ¿Cuáles son los problemas, ¿no? Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Si yo voy a trabajar sobre concreto, ¿no? Entonces tengo que pensar rápidamente que estoy hablando de resistencia, ¿no? Una resistencia a la compresión. Ahora, eh, un tema puede ser mejorar la resistencia. Entonces, para mejorar la resistencia, entonces puedo utilizar aditivos, ¿no? Ahora, por otro lado, el curado, entonces generalmente el proceso de un concreto son de 27 días, ¿no? Al cabo de esos 27 días alcanzaría su máximo resistencia. Pero en obra a veces se requiere pues no esperar ese tiempo, sino adelantar. Entonces, para adelantar el tiempo o aminorar el tiempo, se pueda seguir trabajando de manera rápida, efectiva, etcétera, etcétera. Entonces se utiliza los aditivos también para acelerar el curado, ¿no? Entonces son varias cosas ahí, ¿no? Pero, como te digo, sobre eso ya hay muchas tesis, ¿no? Hay muchas tesis empleando algún aditivos, ¿no? Algunos tesis también que han hecho sobre aditivos químicos comparando con aditivos
orgánicos, ¿no? Por ejemplo, la cáscara de arroz, ¿no es cierto? Porque tiene bastante sílice, ¿no? Hay de eso. Entonces, a no ser de que tú veas y pruebes otro aditivo natural o haya otro aditivo químico diferente a lo que ya se ha hecho, ¿no? Entonces, eso tendrías que ver, ¿no? Entonces, a ver, hasta ahorita tú lanzas eso, pero tú no estás viendo ahorita de que ese es un problema gravitante en, digamos, en los ingenieros que están construyendo edificios o están construyendo una carretera, etcétera. Entonces, eso tienes que perfilar bien, ¿no? O sea, no es porque a mí se me ocurre y digo, ya voy a hacer una tesis sobre, a ver, pinturas, el pintado de una casa. Bueno, eso ha habido problemas sobre eso. En realidad, el pintado, el color, casi es propio de uno. A veces uno le gusta más variado en colores, otros no, son cuestiones de gustos, pero nunca ha habido problemas sobre eso. Entonces, yo no puedo construir una tesis cuando no existe problema sobre eso. ¿Entiendes o no? Sí, ingeniero. Ok, entonces, ahorita yo lo veo soso todavía tu propuesta, porque ya hay mucha tesis sobre eso. O tú has visto algún elemento que se puede probar como tesis para que pueda elevar la resistencia en concreto. Todavía, ingeniero. Entonces, ¿me recomendaría usted que busque otra, o sea, algo que haya Hay que menos? buscar otro, Ya, ingeniero. ¿no? Hay que buscar otro, ¿ya? Ya, ingeniero. Entonces, mira, yo te voy a poner acá en búsqueda, o sea, pero ya hemos hecho un primer contacto contigo, ¿ya? Entonces, la fecha, todo, en búsqueda, porque Ingeniero, después no me vas a sí, decir ingeniero, no, sí, que no tengo la tesis, que no he hablado contigo, no, acá lo tengo ya anotado. sí, ingeniero. ¿Ok? Ingeniero, Sí, si busco algo, o sea, algún aditivo así que pueda aplicar algo que todavía no se ha hecho sobre carteras, claro, le puede informo ser, entonces. Normal, ¿no? puede ser puede ser un análisis comparativo de un aditivo que ha salido, digamos, en el mercado y quieres ver cuál es su potencialidad para ante la resistencia a la compresión, puede ser eso, o también lo puedes comparar, hacer una evaluación comparativa de ese aditivo con otro, ¿no? Pero eso tendrías que ver porque ya es conocido, ¿no? Nosotros Claro, conocemos los diferentes aditivos que existen, pero como te digo, eh, ¿existe un problema? Bueno, puede existir un problema en la medida de que los concretos que hasta ahorita no cumplen realmente su vida útil, se tienen problemas que se llama de deterioro muy temprano. Eso hay que demostrar también, ¿no? Entonces, si bien es cierto, me puede gustar eso, pero en realidad toda tesis se arma sobre un problema, ¿no? Un problema que existe, ¿no? Entonces yo no voy a inventar problemas tampoco, sino algo que va a beneficiar a la sociedad, en este caso a los ingenieros, al público en general, va a beneficiar tu trabajo de investigación. ¿Ok? sí, ingeniero, sí lo entiendo. Muy bien. Gracias, Entonces, ingeniero. ya contigo queda pendiente en buscar otro tema o sobre ese tema, pero ya especificando bien cuál sería el problema y cuáles serían tus objetivos que tendrías que tener sobre ese tema. Ojo, ya Sí, ingeniero, estamos está bien. hablando contigo y vamos en camino, ¿ya? Ya, ingeniero. Ok. A ver, Ángel Chura, Ángel Chura, ya abandonó la reunión.
Vamos a poner falta. Ángel Chura abandonó la reunión, abandonó. Así es. Ya, eso está ya. Acá vamos a trabajar seriamente. No es que cuando me da la gana, no es así. Ustedes abusan porque están ahorita en virtual. Si fuese presencial, no harían eso. Ok. A ver, Brian Vilca Quinto. Presidente ingeniero, muy buenas Ya. tardes. ¿Tú tienes algo ya preparado para tu tesis? ¿Cómo es? Ingeniero, yo estaba viendo un problema, ¿no? Que es como la humedad en las construcciones de acá de Juliaca. Eso estaba viendo cómo afecta Humedad. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el problema? A ver. la humedad, lo que a veces afecta a las construcciones, las infraestructuras de las casas, cuando se puede, ¿Esa humedad debido a qué es? es debido a las bajas temperaturas a veces también por acá y en la sierra, y es diferente también en la costa. Y también a veces también creo que he visto que mucho agua, creo que también, ingenieros. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿En qué tema quieres hacer, dice? ¿En construcción? ¿En qué? ¿En carretera? ¿En qué dices? Mayormente infraestructuras de acá, de la ciudad de Juliaca. Ya, estamos hablando de edificios, casas. Sí, ingeniero. Ya. En esas casas, en esos edificios, ¿cuál es el problema? O sea, tú dices que hay humedad. ¿De dónde proviene la humedad? A veces, ingeniero, puede ser cuando llueve mucho, ¿no? Y a veces las casas no tienen dónde regar su agua y en el mismo, ahí arriba se está empozando esa agua y así se raja, puede ser uno. Otro también, cuando llueve también se llena de inundación, Juliaca se inunda, o sea, varios problemas hay, porque eso Ya, eso es también. otra cosa, ¿no? O sea, una cosa es que la estructura, ¿no? O sea, cuando hablo de la estructura, estamos hablando de la columna, de los cimientos, de la pared, etcétera, que se humedece. Esa es una cosa. Otra cosa es que se llama que debido a la inundación, bueno, pues es otro problema, ¿no? Eso ya no tendría que ver con respecto a lo que tú estás pensando. Lo que podría ser, digamos, en este caso es, en algunas casas se presenta salinidad, de repente en la parte baja, ahí son, o sea, las paredes están con sales, medio húmedos, sales, tal vez. Eso podría ser un pequeño problema en el edificio. No sé, ¿qué más? A ver. Sí, ingenieros, ¿no? O sea, estoy viviendo todavía, no me No, enfoca no, no, tanto. sí, 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 por eso te estoy diciendo. O sea, ojo, estamos ahorita haciendo un primer intento. Ahí no se preocupen, ¿no? Porque lo que se trata es ustedes tienen que empezar a saber, a aprender a investigar. Ya. Entonces, para investigar, yo tengo que partir de un problema, ¿no? Un problema que existe, ¿no? Y que necesita solución. Entonces, ¿cuál es ese problema? Eso tienes que identificar. En el tema que a ti más te gusta, si a ti te gusta la construcción, te gusta la hidráulica, o sea, el drenaje, te puede gustarte en estructuras, en transporte, etcétera, ¿no? Entonces, depende en qué área de tu profesión tú te sientes mejor, ¿no? Te gusta. Entonces, ahí tienes que entrar mucho más. Para eso uno tiene que leer, para eso uno tiene que preguntar, ¿no? Cuando llevas tus cursos con los docentes, entonces dice cuáles, uno pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los problemas
gravitantes que se presentan en este tema. Entonces, el profesor a veces te da una propuesta, dice, no, sí, hay problemas en tal cosa. Entonces, ahí tienes que empezar ya a ocultar, revisar bibliografía, entonces, y plantearte un tema de tesis. ¿Ok? Sí, ingeniero, Ya. ya lo entendí. Entonces, todavía estás en búsqueda, Sí, ¿ya? ingeniero. Ya todavía estás frío, ¿ya? Entonces ya tienes que empezar ya. Ya hemos dicho la vez pasada, pero ahorita veo que nadie ha hecho siquiera algo, ¿no? Bueno, eh, listo. A ver, Colque Ruelas Denis. Colque Ruelas Denis. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ya. ¿Tú tienes algún tema ya? Con lo que dijo ahora, ingeniero. Con las aclaraciones que ya, ingeniero. No te escucho, no te escucho. ¿Escucha, ingeniero? Habla fuerte. ¿Me escucha? Por eso, habla fuerte. Ya. Con las aclaraciones que dio ahora, entonces ya estaba pensándolo, pero ahora con las aclaraciones que todo dio, voy a buscar otro tema, ingeniero. Ya, ahorita no tienes un tema. Sí, todavía no lo tengo. Ya. Quería unas Entonces, aclaraciones para ingeniero. en búsqueda. Ya. Otro. A ver, Colque Ruela, Denis. Después, Davis Edison Quispe. Presente, ingeniero. Buenas Ya. tardes. Tú, habla. ¿Cómo es? ¿Tienes algún tema, algo que preguntar? Ingeniero, disculpe, he estado viendo en un problema en la aplicación, no para el problema de los sismos, ingeniero. No sé, algún Ya. tema específico. Más o menos estaba viendo, ¿no? ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cuál es el problema? Que en la ciudad de Juliaca, ¿no? Casi no se aplica, ¿no? Se puede decir en las estructuras ese tipo de ¿no? Ya, Prevención. pero ha habido sismos que han hecho de que en Juliaca que haya casas se han caído, han fallecido gente, ¿en qué grado qué se llama, de sismo se ha presentado en Juliaca? No, ingeniero, solo que yo veía, ¿no? La parte de la prevención para edificios, digamos, a partir Ya, de 10 pero pisos más o por menos. eso que tienes que partir del problema, ¿no? Por Mm, ejemplo, ¿cuál sería el problema ahí? Que había un sismo, que ha habido, las casas se han caído por mala construcción, etcétera, y hay digamos, como ha ocurrido ahorita en qué parte, en México, un terremoto de grado 7.7. sí. Entonces, en Juliaca, ¿cuándo había un sismo? Casi no, ingeniero. Estaba viendo Entonces, si no cómo hay, entonces, ¿cuál es el problema? Ese es un problema para, por ejemplo, Japón, ¿no? Acá cerca sería para Arequipa, que hay movimiento sísmico casi, pero un poco permanente, ¿no? En Ica, donde ha habido el último sismo que ha provocado muchas pérdidas en Ica, eso, ¿no? Pero en Juliaca no habría ese problema, pues. mm, Entonces, mucho cuidado, ¿no? O sea, si bien es cierto, es un tema que puede darse en otras latitudes, ¿no? En otros sitios, pero si tú me dices de Juliaca, no, pues tendrías que demostrar que hay un problema, ¿no? está bien, ingeniero.
Voy a seguir en otro tema, búsqueda, ¿no? Ok. Ya, entonces, mira, en la próxima clase ya tienes que tener algo bien claro y concreto. ¿Ah? Ojo. Entonces, no estamos para perder el tiempo ya. Ok, yo estoy anotándote, te estoy anotando porque para que no digan que no se te ha, no me han preguntado, no, usted no me ha ayudado, de repente puedes decir, ¿no? Bien. A ver, Díaz Chambi. Ingeniero, muy buenas tardes. Ya. ¿Cuál sería tu tema? A ver, ingeniero, ante todo, estaba viendo hay muchos temas, problemáticas hay varios, sino el problema es el modo de estudio, porque todo se tiene que hacer un estudio para hacer, digamos, una tesis, y lo que yo estoy viendo es tratar de usar los laboratorios que tenemos en la universidad y hacer lo que es sobre una cantera, que acá yo no soy de Juliaca, soy de un distrito, donde hay una cantera, no es una cantera, sino un cerro donde lo han abierto y han sacado material para construcción de carreteras. Quiero ver qué tan bueno es lo que es el material que han sacado de ahí, porque han sacado una arena color amarillenta. Entonces, compararlo, la durabilidad y todo lo que, porque han hecho una vía de asfalto con ese tipo de material. Entonces, eso quiero aprovechar y ver también, digamos, la diferencias que hay con los demás, con los demás asfaltos que se hace. Una comparativa más o menos quiero hacer. Ya. ¿Tú quieres comparar un agregado? Correcto. Un agregado que según tú es de color amarillo, ¿no? Que tendría una característica y que estarían usando actualmente. Sí, lo han utilizado para construir acá por la zona, han hecho lo que son carreteras flexibles estas, y han utilizado ese material, es que tipo arenoso, es tipo arena, pero color amarillo, color medio amarillento, así. Por eso quiero aprovechar para Para los carreteras, laboratorios. dice, ¿no? O sea, tú estás hablando no de agregados, sino estás hablando de un tipo de suelo arcilloso, limoso, etcétera, que se estaría utilizando para a la base, la subbase. ¿Para qué se usa eso? No, sí, lo han utilizado para la base de la construcción. No recuerdo, ese ingeniero me falta investigar, pero se ha utilizado para la construcción de las vías que conectan de acá de mi zona, lo han utilizado. Entonces quiero hacer una comparativa, la diferencia que hay con lo normalmente que se utiliza. Ya, pero más o menos tú, ¿qué problema tendría eso? No, el problema, lo que yo veo es que, digamos, compararlo con lo que normalmente, lo que nos dice el reglamento, lo que nos dice los reglamentos de construcción de carreteras, compararlo por eso, porque yo creo que es una cantera que no es, como quien dice, no es autorizado, no es una cantera, sino ingeniero, que lo utilizaron. Mira, en una tesis, en un proyecto de tesis, tú tienes que poner la problemática, ¿no? ¿Cuál es el problema? De lo que tú estás hablando, ¿cuál es el problema? Y después tienes que poner por qué se justifica esa tesis, ¿no? ¿Por qué se justifica agarrar esa problemática para hacer una tesis? Eso tiene que estar dentro de tu proyecto, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que pensar ahorita es cuál es la problemática. Entonces, alguien puede decir, yo puedo averiguar, decir, bueno, mire, este material lo han usado, digamos, como relleno, pero ha tenido problemas. ¿Cuál es ese problema? Que han tenido, se ha fracturado, Rajaduras, ingeniero. por eso, ¿no? Se supone que, ¿a dónde ha tenido? ¿Qué, rajaduras en dónde? En la vía de construcción, porque no es tiempo, entonces creo que una carretera se construye para un largo periodo, no recuerdo cuánto tiempo es, entonces ya tiene rajaduras, fisuras. Tiene fisuras. Ya, por eso te digo, ese material que tú dices es un suelo arcilloso, es un suelo arenoso, es un agregado,
¿Qué cosa Es es? un suelo arenoso, arenoso. Ya, y de ese color. Pero ese suelo, ese tipo de suelo ha sido utilizado en carreteras. Sí, sí, ingeniero. Ya, pero tú sabes si ha sido usado en la carpeta asfáltica o en la base, en la subbase, ¿dónde ha sido usado eso? Eso, ingeniero, no lo sé bien, porque ahorita, como le digo, esa estaba mi idea rondando. Entonces, ahorita sería conseguir el expediente técnico de lo que es la vía, para ver en qué, porque de hecho que estén ahí, en dónde más o menos se ha colocado ese tipo de material. Claro. Entonces, eso hay que ver, hay que chequear, ¿no? Hay que preguntar y ver de qué estamos hablando, ¿no? Si es un agregado, es un suelo para, se ha utilizado como capa impermeable, entonces eso significaría hacer un estudio de ese suelo, cuál es su composición, ¿no? Cuánto de arcilla tiene, etcétera. Hay que hacer un análisis, ¿no? De suelo. Entonces, ver qué problemática tiene y en función de eso, cómo se justifica tu tesis, por qué tendrías que hacer esa tesis referencia a ese tipo de suelo. Entonces, pero tienes que poner ahí cuál es la problemática, ¿no? Yo no es que, digamos, yo quiero, es un suelo color rojo, ¿no? Entonces, si quiero ver por qué tiene ese color rojo, entonces tendrás que hacer pues, un análisis químico, ¿no? Ver por qué tiene ese color, ¿no? Entonces, pero es un problema mientras no sea usado eso y haya traído problemas en la carretera o en la estructura que tú estás haciendo, entonces no serviría si es que no hay problemas, pero si hay problemas, la resistencia, por ejemplo, ha aumentado o simplemente no ha cumplido su rol, digamos, de mezcla, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes que estar viendo ahí para ver cuál es la problemática, porque tú no me vas a decir ahí como problemática, quiero saber nomás de qué color es y por qué tiene ese color. ¿A quién le interesa eso? ¿No? O sea, a nadie seguramente, pero mientras eso traiga un problema, ¿no? Entonces sí es justificable el tema de investigación sobre eso. Mientras no haya problemas, entonces no tendrías cómo justificar ese tema de investigación. ¿Ok? Entonces trata tú de ver eso y si es muy forzado, cambia otra cosa, ¿no? Pero ve si realmente es una problemática que necesita investigarse. ¿Ok? Ok, ingeniero, ya, sí, más bien es un problema, como le dije, ingeniero, no he leído muchos porque estaba descargando algunas tesis, estaba leyendo lo que han presentado, así, entonces no pude leer bastante, ingeniero, solo estaba en ese campo de canteras, digamos, había canteras de Juliaca que se han abierto para la construcción, Juliaca Puno, entonces una manera estaba viendo, ingeniero, como dicen, no lo voy a tratar de forzar, voy a empezar a leer un poquito más y voy a ver una problemática, Ya, plantearme y darle para ojo las semanas. que para la siguiente clase ya debe haber, ¿ok? Sí, sí, ingeniero. Ya. Ingeniero, disculpe, Sí, ¿le puedo plantear mi tipo de tesis? Tal vez está mal o tal vez está bien. a ver, ¿cómo te llamas tú? Nelson Condori, ingeniero. Nelson Condori. A ver, Ingeniero, yo, Nelson Condori, ¿qué más? Condori, Condori. Condori, Condori. Ya, a ver, te escucho. Ingeniero, yo quisiera plantear un proyecto de una planta de tratamiento de las aguas residuales o las aguas hervidas para Ya. Juliaca. ¿Eso puede ser una tesis, ingeniero? Si quisiera hacer un Eh, proyecto de planta. claro. ¿Cuál sería la problemática ahí? Que todo Eh, las ya por aguas las hervidas de Juliaca
estarían ingresando al río y estarían contaminando. No, también eso, ingeniero, sino que la planta de Juliaca ya ha colapsado, ya no se abastece. Que las piscinas que teníamos de segregación de todas esas aguas hervidas ya colapsó y no está a su capacidad, ya que según la norma técnica creo debería botar solo el 20% de contaminación, pero ya está botando 80, creo. Así nos comentó un ingeniero. Claro, eso sí es un problema, ¿no? Y yo, Entonces, lo que uno tiene que ver ya, ahí me parece que estamos más o menos bien. O sea, hay un problema de que el que se llama la planta de tratamiento ya no está en capacidad de soportar ahorita en estos momentos de descontaminar las aguas servidas. Entonces, eh, ¿qué cosa es lo que tienes que hacer? Bueno, sí, la problemática es eso, ¿no? Y dado el crecimiento de la población, entonces se justifica hacer no solamente uno, sino dos plantas, etcétera, para poder descontaminar y evitar que los ríos se contaminen con las aguas servidas de la población. Entonces, eso significa que tienes que determinar cuánto es lo que ingresa, medir, encaudar cuánto es lo que ingresa o sale de las aguas servidas. Entonces, y cuánto, digamos, el planta de tratamiento necesitaría la ciudad de Juliaca para poder descontaminar todo eso. Yo creo que sí puede ser. ¿Ok? sí, sí, ingeniero, estaba pensando en crear un tipo de planta de tratamiento de otros países, traer algo semejante, pero con tratar de asimilar a nuestra tierra, que es un poco plano, a Juliaca un poco más plano, como no hay pendiente y las piscinas necesitan un poco de gravedad. En sí quería traer Había ahí hasta dos, tres tesis. Una primera tesis es demostrar, ¿no? ¿Cuántas plantas de tratamiento necesitaría la ciudad de Juliaca, por ejemplo, ¿no? Ahora, otra tesis sería, por ejemplo, qué tipo de planta de tratamiento se amoldaría mucho mejor a las condiciones que tiene la ciudad de Juliaca, ¿no? Entonces, vamos a encontrar diferentes tipos de tratamiento, ¿no? Uso de, por ejemplo, de elementos químicos o cualquier otro elemento que se puede utilizar para hacer puede utilizarse en la planta de tratamiento. Ese es otro tema, ya un poquito más químico, ¿no? Pero uno primero sería determinar la capacidad que se llama de una planta de tratamiento, si es uno solo, cuánto tendría qué capacidad tendría, o tendría que ir en dos plantas de tratamiento, algo así, ¿no? Entonces, para ver qué cantidad. Entonces, eso ya de por sí ya es una tesis, ¿no? Porque ahorita la problemática es de que actualmente la problemática no abastece la planta de tratamiento. Y en segundo lugar, la planta de tratamiento no está descontaminado de manera correcta porque su grado de descontaminación solamente llega a un 20% y sigue saliendo contaminada casi el 80% de esa agua, sigue contaminando los ríos de Juliaca. Entonces, ese sí podría ir así en ese sentido. ingeniero, ¿Ya? disculpe, estaba viendo algunas tesis que estaban hasta de 2 y 3 participantes haciendo una tesis. En nuestro caso también, ¿me puedo juntar con un compañero o no se No, podría? depende del grado de dificultad, ¿no? Ese es, Y, es- ese y es en mi otro. planteamiento que le di, ingeniero, ¿se podría? Mm, a ver,
para hacer una planta de tratamiento o buscar eso, no creo, uno solo nomás, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, uno solo. Ya, entonces, ya más o menos pienso que la problemática está por ahí, entonces ya puedes ir perfilando, yo creo que ese tema, ¿ok? Ya, ingeniero. Sí, ya hay que estar perfilando porque la problemática existe, ¿no? Y la justificación también. Entonces ya hay que darle forma a esa tesis que tú estás, ya estoy anotando acá, ¿ya? Para la Ya, próxima ingeniero, reunión gracias. ya debes traer ya algo concreto, Ya, ingeniero, gracias. ya. Edwin, por agua, Turpo. Edwin Coragua Turpo. No está presente. No está presente, ¿no es cierto? Ya, no quiere hablar. Ya, pero consta acá que ya se le ha llamado. Edwin Martínez. Presente, ingeniero. Ya, ¿tienes algún tema? Todavía no. Eh, Estaba pensando en el deterioro de las calles, ingeniero. Generalmente cuando hacen una obra, dura menos tiempo, dura entonces. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿De qué pavimento estás hablando? ¿Flexible? ¿Pavimento rígido? Eh, Flexible, ingeniero. Bueno, a ver, jóvenes, escuchen. Ya. Hasta acá nomás vamos a hacer mientras porque escuchen bien. Como ya hemos hablado con tus compañeros, hay que ver la problemática del tema, analicen y la próxima clase ya empezamos. Hasta ahora quedamos ahí en Martínez nomás o hasta Nelson Condori, ¿ya? El resto vamos a continuar la próxima clase, ¿ok? Piensen ustedes ya cómo podrían hacer esa tesis. ¿Listo? Ok, ingeniero. Ok, ingeniero. Ya. Entonces, ojo, uno por uno van a tener que hablar y tenemos que, ya, por eso, conmigo vamos a ver, perfilar ya más o menos, y ya hay que empezar haciendo la tesis. Entonces, el esquema de la tesis van a encontrar en el libro, ¿no? En los libros que ustedes tienen, ya, ojo. Y vayan estudiando también porque en la 8ª semana ya viene el primer examen, ¿ok? ¿Listo, jóvenes? Ya dije. Ya. Nos vemos la próxima clase, ¿ya?